Buen día. El día de hoy estamos por presentar un tema muy interesante sobre la biología del cáncer y para el cual estamos de visita, hemos invitado, pero estamos de visita en el consultorio de un gran amigo, un excelente médico, el doctor Gilberto Morgan Villela. Él es médico cirujano y partero de la Universidad de Chihuahua, luego hizo una especialidad en medicina interna en Guadalajara, en el Centro Médico del IMSS, hizo una subespecialidad en oncología en el Instituto Nacional de Cancerología y terminó con una maestría en ciencias, pero desde mi punto de vista es uno de los mejores oncólogos del país, si no es que es el mejor, y además pues es mi oncólogo de cabecera. Gilberto, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Este es el consultorio del doctor que nos está haciendo favor de atenderlos. Nosotros estamos encantados con que nos atiendas esta invitación. Lo que vamos a hablar ahora es de la biología del cáncer y quisiera empezar por preguntarte, ¿a qué se refiere la biología del cáncer? ¿Para qué nos sirve? Bueno, si entendemos que el ser humano, o todos los seres humanos, estamos compuestos de la misma materia, y estoy hablando de los ácidos nucleicos, cosa que frecuentemente en la secundaria nos hacen aprender de memoria del tipo de ácidos, dice, pues eso para qué sirve, ¿no? Pues todos los seres humanos y todos los animales y las plantas tenemos esa composición y algo pasa en esta composición, en la información más interna de la información molecular, y eso es, el cáncer es una alteración en la información molecular, en la comunicación de los ácidos nucleicos, y parece algo muy complejo, pero en realidad esa es la definición del cáncer. Es una mala información que se va de una parte celular a otra parte y que va transformándose a través del tiempo y termina siendo, de ser un ángel, termina siendo un demonio. Entonces, aquí el punto es de que el cuerpo, el ser humano, o sea, la biología que tenemos todos los seres vivos, es un equilibrio entre una fuerza y otra, y cuando se pierden esas fuerzas es cuando aparecen las enfermedades, y el cáncer es una de ellas, ¿sí? Es una alteración en los ácidos nucleicos, en el ADN. O sea, lo que me estás diciendo es que todos de alguna manera estamos formando tumorcitos chiquitos y algunos, nuestro cuerpo los destruye, pero algunos se pasa. Todos los seres vivos tienen este problema, porque es parte de la vida, es parte del desarrollo de la vida. Entonces, obviamente, a final de cuentas, hablamos de cáncer como si fuera una enfermedad única, pero en realidad son múltiples enfermedades, cada una con sus características muy particulares. Tan esto es así que la ciencia o los investigadores, a final de cuentas, vienen evaluando la forma en que estos diferentes cánceres se parecen entre sí. Y a eso se le ha denominado las marcas del cáncer, hallmark of cancer. Y obviamente es un concepto muy de biología, pero es muy aplicable a la práctica cotidiana de los médicos. ¿Y eso cómo se traduce en la atención, en el tratamiento? Mira, como un ejemplo muy característico, y eso a mí me causó mucha impresión cuando las ciencias básicas empezaron a dar información de que las células tumorales tenían en la superficie una serie de antenitas, vamos a llamarlas como tal para entender, que se expresaban en la superficie, y a eso se llamaba sobreexpresión de estas proteínas. Y el ejemplo de ellas, por ejemplo, más característico es la sobreexpresión de la proteína HER2 en la superficie de las células. Más bien está poco expresada, y en el cáncer se sobreexpresa.
Entonces estas proteínas, Salomon fue quien lo describió, esas proteínas deben de tener alguna forma de bloquearlas, y entonces diseñó un anticuerpo contra esas proteínas. Y estamos hablando de uno de los avances de la ciencia en cáncer de mama más importantes. Es la proteína HER2, y el anticuerpo es el trastuzumab, que ahora lo usamos todos los días en forma rutinaria en todas las pacientes que sobreexpresan esta proteína. Entonces esto vino a cambiar radicalmente el concepto, y si eso nos seguimos avanzando y vemos que hay otras proteínas que se sobreexpresan o se manifiestan en la superficie celular, en las cuales algún medicamento puede llegar a bloquearlas, y a esas son proteínas de superficie que son bloqueadas y hacen que la célula vaya a desarrollarse hacia la muerte celular. Entonces, todo esto ha generado una revolución dentro de la terapia oncológica, ¿no? A tal manera que ahorita estamos inmersos en esto. Entonces, si a eso le agregamos que el cuerpo tiene un sistema de defensa especial para atacar los tumores, estamos entrando a otro concepto terapéutico, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando estudié la carrera de medicina ya por los 70s, que en aquel entonces un diagnóstico de cáncer era totalmente demoledor, era casi una sentencia de muerte. Unos poquitos cánceres podían hacer algo por atenderlos, quizá próstata, si eran detectados tempranos, cervix o mama, pero todos los demás eran terribles. Hoy, ¿cuál es la condición actual del tratamiento de los cánceres? Bueno, es importante señalar que hace 30, 40 años, pues el diagnóstico era desastroso, porque además, es más, todavía hasta los políticos dicen cáncer, ¿sí? Dentro del terreno, porque tenían ese concepto, ¿no? A partir de prácticamente esto lo cambió la OMS hace unos 10, 12 años, en donde se buscó el concepto de una enfermedad crónica. Y esto se fue desarrollando y se fue implementando de tal manera que hoy por hoy el cáncer es una enfermedad que se puede transformar en crónica, como lo puede ser una diabetes, como lo puede ser un trasplante de riñón, como puede ser una enfermedad crónica, un lupus, cualquiera de ellos. Entonces, ahora la oportunidad del paciente oncológico es precisamente transformar su enfermedad en una enfermedad crónica. Y les digo esto porque habitualmente cuando hablamos de cáncer, automáticamente piensan en la muerte, y automáticamente piensan que es una enfermedad que no tiene control. Entonces, o te curas o te mueres. En cáncer, en realidad, la curación existe en algunos tumores muy específicos, en donde la enfermedad temprana puede ser erradicada, pero aún así hay enfermedades avanzadas que podemos hablar de curación, como es el caso del grupo de cáncer testicular o los tumores germinales, que son tumores altamente sensibles al tratamiento médico. Sin embargo, una variedad de tumores, y voy a poner el ejemplo más evidente que me ha tocado pues desde que era la fase donde vivían difícilmente 6 meses, ahorita tenemos pacientes con cáncer de pulmón que pueden sobrevivir hasta 8, 9, 10 años, precisamente hablando de estas proteínas que aparecen en las superficies celulares y que tienen respuestas, o aquellos pacientes los cuales responden a una terapia inmuno-oncológica que permiten quitar los bloqueos que hay por parte del tumor y las células de nuestro cuerpo atacarlas. O sea, es un concepto muy interesante, pero definitivamente el paciente con cáncer actualmente tiene la opción a vivir más, a vivir mejor y tener una enfermedad pues controlable, como puede ser una diabetes, como puede ser una hipertensión. Es lo que les digo, o sea, es como cualquier enfermedad, hay que aprender a vivir con ella. Sorprendente porque, o sea, sigue vigente la imagen de la letalidad del cáncer, y la otra cosa que también ocurre es el temor al diagnóstico, ¿no?
no voy a que me diagnostiquen porque me van a decir que tengo cáncer y desperdicio un tiempo importante para empezar un tratamiento temprano. Sí, uno de las cosas que, sobre todo en paciente que tiene enfermedad avanzada, el, el concepto de un proceso terminal es muy frecuente que se venga a la mente. Sin embargo, hay enfermedades, aunque estén avanzadas, tienen un tratamiento bastante bueno. Ejemplos no muy lejanos: cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer renal. Por ejemplo, en cáncer de renal, cuando yo empezaba a estudiar este tema de oncología, decíamos que no me toque la clínica de riñón porque pues no voy a hacer prácticamente nada. Y ahora estamos pidiendo que nos toque la clínica de riñón porque hay muchísimas alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 30 años en riñón había 1, 2 fármacos con muy malos resultados. Ahorita tenemos más de 30 fármacos con extraordinarios resultados. O sea, esto ha cambiado radicalmente. Entonces, lo que hemos aprendido es que en oncología nos hemos estado subsegmentando porque no alcanzamos a tener el conocimiento que aparece en la comunidad médica al 100%. O sea, tenemos que buscar la manera de tener esa información de lo más fácil posible y lo más disponible posible. No como antes, que los artículos los teníamos que comprar, que traer de sabrá Dios de dónde, porque teníamos que adquirir en revistas que ni siquiera había en el país y no había manera. Ahora con el internet esto nos ha abierto las puertas y ahorita hay más de 100 sitios serios de oncología. Entonces hay que saber a cuál vamos a consultar. Y hablando de tratamientos, Gilberto, a ver, hubo una época, yo recuerdo que primero, y lo recuerdo porque un primo tuvo leucemia y se fue a que lo trataran a México porque le daban como 6 meses más de vida. Y supe de otras gentes que de pronto se iban a Estados Unidos, a Houston, era el turismo médico. Ah, ¿hay alguna diferencia entre ser tratado en Guadalajara, en el en la Ciudad de México, en Houston? ¿Hay alguna ventaja de estar en algún país desarrollado, suponiendo que alguien pudiera tener los recursos para atenderse allá? Yo creo que definitivamente hoy por hoy el, el oncólogo tiene que trabajar en equipo. Eso. Y debe tener un equipo de trabajo bastante sólido y debe haber un grupo de científicos, y me estoy refiriendo a todos aquellos que se dedican a biología molecular y hacer estudios de inmunohistoquímica. Los patólogos, ahora les digo, hace muchos años les decía, ustedes no van a ser patólogos, van a terminar siendo biólogos moleculares, y así fue. La verdad es que así fue. Hoy un buen patólogo tiene que saber mucho de biología molecular, porque al final de cuentas un buen diagnóstico, un diagnóstico certero, es lo que hace la diferencia. De tal manera que si te vas a Houston y no te hacen una buena evaluación, pues no van a tener un buen diagnóstico. Okay. Entonces, yo creo que lo principal es asegurarse, y la gente no entiende esto, de que esa gente que no conoces, que no ves y que está atrás de los laboratorios, juegan un papel vital, fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita nos proporcionan una información que puede ser la diferencia entre usar el fármaco A, el fármaco B o el fármaco C, ¿sí? Entonces necesitamos precisión, ¿sí? En oncología, más que rapidez, necesitamos precisión, porque la precisión es lo que hace la diferencia. Entonces podemos ir a donde sea del mundo. Si hay un buen diagnóstico, las alternativas terapéuticas están disponibles definitivamente. Ahorita hay un sistema que se llama NCCN, que Network Cancer. Este sistema, si tú vas a China, está en chino; si tú vas a Japón, está en japonés; si vas a España, está en español; si estás en México, también tienes ese acceso a esa información para aquellos que no dominen el idioma inglés.
Originalmente es la Biblia en inglés en el área de oncología y son las guías de la práctica clínica que dan información cotidiana y que se están actualizando mes con mes. Entonces, definitivamente las alternativas terapéuticas están planteadas en esa condición y obviamente ahorita en el mundo la oncología, en el sentido de adquirir los fármacos, están disponibles en el estándar, en el tratamiento convencional, ¿no? Ahora, si quieres algo experimental, pues sí, ahí sí definitivamente tendrías que irte fuera del país, y obviamente quien paga esto pues son las compañías farmacéuticas. Pero las compañías también, bueno, primero, las compañías también tienen sujetos en experimento aquí en México, ¿no? O sea, Sí, hay ensayos hay clínicos, ensayos clínicos fase 3, internacionales. fase 3, Fase 3, ok. que básicamente lo que ahí sí sería importante señalar que no son conejillos de indias. Simple y sencillamente, con el conocimiento que le estoy diciendo que se adquiere, y usted tiene en sus células una molécula que puede ser modificada por un producto que acaban de descubrir, y ese producto lo están ensayando, y ensayos quiere decir probando, porque ya saben que va a responder, porque ya hay la información biológica de que va a responder. Entonces lo único que hacen es darle el medicamento y la mayoría de las veces tiene resultados positivos. El ejemplo así global y sencillo, cáncer de mama hormonosensible, en donde la respuesta a los tratamientos hormonales como es el tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa, que son medicamentos especiales, tiene una respuesta espectacular. ¿Y por qué se lo estás dando? Porque tiene receptores para estrógeno, progesterona en el tejido tumoral. Eso me dice claramente que ese paciente va a necesitar ese tipo de terapia a cambio de no darle un tratamiento citotóxico como la quimioterapia. Ya. ¿Sí? Okay. Entonces, o sea, ya no es quimioterapia. Ya no. Ya no golpea tanto como a ese grupo ya lo seleccionamos y les damos tratamiento hormonal. En algunas condiciones muy específicas pueden recibir quimio, pero terminan recibiendo hormona. Pero esto es lo extraordinario de esto, porque ahora le llamamos terapias dirigidas en ese sentido. Y por ejemplo, en el caso del tumor del estroma gastrointestinal, el GIST, sabemos que si tiene la mutación, va a recibir un tratamiento específico contra esa mutación y le va a responder el 100% de los casos. A ver, dos preguntas, a ver si a mí me quedó claro. Primero, no importa en qué parte del mundo estés, si estás comunicado, claro, puedes formar parte de un equipo internacional. Así es. En donde te apoyan con la certeza del diagnóstico. Así es. Y segundo, esa certeza se deriva del conocimiento de la biología del cáncer. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, todas las moléculas de superficie que se han identificado en gran parte de los tumores, como es el cáncer de pulmón, en el melanoma, en el cáncer de colon, en el cáncer de piel, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia que tuve hace un par de años con una persona ya muy mayor y de pocos recursos, le conseguimos inmunoterapia que es costosísima, se pudo conseguir, y tenía un cáncer deformante de la cara, de tipo epidermoide, de piel, pero aquella mujer estaba deshecha. La acabo de ver antier, con su cara limpia, sin problema. Nada más le puse dos ciclos y ya no pudo ella seguir, pero es un ejemplo. ¿Solo 2 ciclos? Solo 2 ciclos, sí. Wow. Entonces tuvo una respuesta espectacular. No me pregunten la ciencia más profunda de eso, porque pues me quedé o sea, te quedas de a 6 porque dices, con 2, ¿cómo logramos, no? Igual tengo una paciente con melanoma. El melanoma es de los tumores más aguerridos que puede haber. Sí, así es. Y si está diseminado, es todavía peor. A través del concepto de la terapia inmuno-oncológica, hay muchos pacientes ya curados de esta enfermedad. Curados. Curados. Wow. Pues digo curados porque después de 5 años y no aparece la enfermedad diseminada. Ya se considera o sea,
pues ya están curados, ¿no? Y son pacientes que llegaron con enfermedad diseminada, ¿no? Ya, el melanoma era terrible, o es terrible. Te digo, todavía tienen lo suyo, pero ese grupo de pacientes les ha ido extraordinariamente bien gracias a esto, ¿no? Entonces, con el conocimiento de la ciencia, o sea, especialmente con el concepto de ahora de la inmuno-oncoterapia, por ejemplo, en cáncer de recto, que tiene inestabilidad microsatelital identificada, que es una de las cosas que hacen los patólogos, si tú le das la inmuno, hacen respuestas completas y ya no pierden ni el esfínter, ni el recto, y quedan curados esos pacientes, hoy por hoy. Wow. Pero tienen que tener inestabilidad microsatelital. Claro, claro. Si no funciona. Yeah. ¿Cuál es el futuro que le ves, Gilberto, a la oncología, al tratamiento del paciente con cáncer? Bueno, hay que recordar varias cosas y no quiero quitar las especialidades de la oncología, además de la mía. Por ejemplo, en el área de cirugía ha habido cirugía de mínima invasión, que ha cambiado mucho, la cirugía endoscópica, laparoscópica, esto ha cambiado radicalmente la estrategia terapéutica en el paciente con cáncer. La cirugía que hacen después de haber hecho nosotros algún tratamiento primario y reducir el tumor, entrar a cirugía, eso ha cambiado mucho. En el terreno de la radioterapia esto ha cambiado radicalmente, puesto que ahora con todos los sistemas de software nuevos, la radiocirugía, la intensidad modulada, todo esto ha cambiado de tal manera que se hace mucha precisión. Antes la radioterapia era una radioterapia muy primitiva, era muy generalizada, ahora es muy focalizada. Entonces entramos nosotros en la oncología clínica pues con todas las terapias dirigidas, quimioterapia, inmunooncoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de información que ahorita la oncología está, es una revolución permanente, ¿no? Día con día tenemos que revisar cuántos fármacos nuevos fueron incluidos en el sistema y para qué son, qué sirven, qué utilidades tienen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la revolución de la oncología en el mundo pues, ha cambiado radicalmente la forma de hacerlo, ¿no? O sea que vamos a seguir viendo más curaciones. Sí, definitivo. Definitivo. Nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Nuevos fármacos, menos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, nada más en el tema de las terapias de quimioterapia especialmente, el uso de terapias antieméticas potentes como las actuales, pues antes mi problema en la quimioterapia era que el paciente tenía mucha náusea, mucho vómito, aparecieron los cetrones y ahorita aparecen medicamentos mucho más complejos y complicados que prácticamente el paciente ya no tiene náusea. ¿Sí? Entonces esto ha cambiado radicalmente en cuanto al tratamiento complementario que se le puede hacer. Entonces eso ya se perdió en el sentido estricto. En los años 70 más o menos, lo primero que decía el paciente, me voy a morir de vómito aquí, y pues ahora ya eso ya no existe, ya desapareció. Ya. Una pregunta más. Lo que me estás platicando realmente es algo muy motivante desde el punto de vista del pronóstico y de la perspectiva que tiene un paciente con cáncer, pero no quisiera que la población se fuera con una impresión de que ya es curable o que todo. No. ¿Qué tan importante es el diagnóstico temprano, la detección oportuna? El cáncer sigue siendo una enfermedad mortal definitivamente, puesto que si vemos la estadística, pues juega un papel muy importante. Pero quiero decirles que entre más temprano encontremos un tumor, pues más fácil lo podemos controlar. Y desgraciadamente en los países del tercer mundo, y no sé si el nuestro sea el tercer mundo. Algunas partes son hasta del cuarto. El pronóstico es peor. Por varias razones, ¿no? Porque no se tienen los recursos, porque no se cuenta con la tecnología necesaria. En sí el cáncer es una enfermedad de mucha tecnología.
sea, sigue siendo un problema No, claro. muy Claro, importante claro, de salud claro, pública claro, que debe claro, ser atendido con claro, lo claro. último, Y, que tiene opciones, pero que no debe perderse sí, no, la atención en él. la barrera tecnológica es impresionante. Y no me estoy refiriendo a Guadalajara o a México, o me estoy refiriendo a Monterrey. Me estoy refiriendo al país, son muchos otros estados y muchas otras ciudades, y sí con serios problemas pues de abasto, para que nos hacemos tontos, ¿no? O sea, no hay el medicamento para la población en general, ¿no? Entonces, yo trabajé en la institución por más de 30 años y a mí me tocaba pelear, pero me daban las cosas. Ahora no creo que haya esa misma disponibilidad. Tocaste un tema muy delicado, Gilberto, pero creo que es un tema muy importante para la salud pública. ¿Qué impacto tiene en el pronóstico del paciente la, la falta de la disposición de los medicamentos de manera continua? Es decir, el paciente que suspende su tratamiento porque no hay abasto en la farmacia o porque simplemente él decide abandonar. ¿Qué impacto tiene? Lo que siempre he pensado, si un parásito, una bacteria hace resistencia, el cáncer no se anda con sus juegos. Ese aprende a escupir todo. Es una célula que aprende a luchar en la adversidad, y si tú le ayudas a darle un día una cosa y 3 meses después les das otra, y luego es que no hubo, sí hubo, y te pasas y te vas perdiendo la secuencia. Esto debe tener, el tratamiento oncológico debe llevar una secuencia lógica, sensata, ¿sí? No que actualmente llegas a una farmacia o a la farmacia y no hay el medicamento, te tienes que esperar 15, 20, 30 días más. Entonces ahí estamos entrando ya en una vertiente donde el tumor pues se hace resistente, ¿no? O sea, pues ya, o sea, por eso digo, todo, aunque se lo des, lo va a escupir, O sea, impacta negativamente pues, la por evolución. supuesto, el chiste es un tejido en crecimiento. O sea, la ciencia nos ha dado toda esa información, la verdad. O sea, una célula tumoral, cuando está en crecimiento, cuando tiene un nivel de crecimiento alto, pues obviamente tú la puedes afectar. Tú pones el ejemplo del cáncer, del germinal de testículo, del coriocarcinoma, que se lo ves crecer prácticamente en la radiografía, lo estás viendo, está crece y crece y crece. Pues le das tu quimioterapia y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Esa quimioterapia tiene que repetirse a los 21 días, porque si lo dejas crecer nuevamente, va a hacerse resistencia. La quimioterapia ya y no le va a al final hacer de nada. cuentas, la quimioterapia no le va a hacer absolutamente nada. Y ese paciente lo pudiste haber curado, ¿no? Triste, ¿eh? Claro, claro. Muy triste. Frustrante, además. Tener la oportunidad de curar a alguien. Sí, estar entre un tumor curable, díganse lo de los niños, es un reto, ¿no? Entonces, pero para ese reto necesitas tener las herramientas y las armas para atacarlo, ¿no? Y debes de tener constancia y seguimiento. O sea, un cáncer en general requiere de eso, constancia. Y cuando es un tumor que crece muy rápido, mayor razón. O sea, esta es una plática que da mucha esperanza, pero al mismo tiempo, de alguna manera, frustración, dadas las condiciones de muchas poblaciones que no tienen la oportunidad de tener una constancia en el tratamiento y tristemente darse cuenta que existe la opción de tener una Sí, mayor esperanza de vida y que esa se les vaya por la falta de abasto. de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puntualiza este tema diciendo que en países desarrollados los resultados son extraordinarios, pero esos mismos resultados en países tercermundistas son pues lamentables, ¿sí? Y esto ya está bien analizado a nivel mundial y es parte de la lucha del mundo contra el cáncer, ¿no? Entonces, definitivamente,
Necesitamos en las sociedades civiles, necesitamos luchar en pro de la lucha contra el cáncer, ¿no? Obviamente, no digo las gubernamentales, pero creo que de este lado donde nos toca luchar, estamos peleando por eso. Ya. Una última pregunta, Gilberto, porque seguramente alguien se está preguntando eso. ¿Por qué es tan caro el tratamiento del cáncer? ¿Y qué esperanza tiene de que en los próximos 20 o 30 años estos medicamentos que ahorita son tan caros sean accesibles a un bolsillo menos abundante? Yo creo que definitivamente los gobiernos del mundo deben involucrarse en la ciencia, más que en la política. El hecho de que las compañías farmacéuticas inviertan en salud es porque tienen que mantener una condición económica saludable. Claro. Entonces, hacen inversiones que muchos de los fármacos que se analizan se van a la basura. Y los que empiezan a funcionar, pues obviamente tienen que amortizar los costos. Entonces creo que el sistema de análisis y producción del mundo está mal orientado. Entonces creo que ahí debe haber una cooperación entre quien lo hace, entre quien lo compra, entre quien lo que lo produce, y llegar a un acuerdo con los gobiernos para que las cosas no sean tan caras. Por ejemplo, ahorita la terapia inmuno-oncológica pues está alrededor de un tratamiento, se te va a más allá de 1,5 millones de pesos por esquema, por tiempo, en 6 meses. Wow. Entonces, obviamente, dices, oye, ¿por qué? Pues porque lo que costó invertir en eso llevó bastante, y no hay nadie que quiera mantener esto. Ningún gobierno del mundo quiere mantener esto. Ese esquema, ¿verdad? O sea, así es. Una alternativa sería que los gobiernos se involucraran. Tengo mis dudas a que los gobiernos tengan la capacidad de ellos hacer la investigación, pero sí tienen la capacidad de involucrarse en el financiamiento y en la supervisión y compartir el riesgo y recibir el beneficio de un medicamento menos caro que además el gobierno va a repartir. Además, y creo que una cosa importante, y eso es fundamental, a ti te ha tocado vivirlo, a mí también, tenemos un sistema de investigadores pues muy sustantivo, muy poderoso, y tenemos gente con una capacidad verdaderamente gigantesca, pero no tienen apoyo. Así es. Entonces creo que es por donde tendríamos que estar trabajando en la investigación. Obviamente me refiero a la del cáncer porque es donde estoy, pero creo que los modelos de alternativas terapéuticas, los gobiernos no están involucrados, y no están involucrados que tienen que comprar el medicamento, tienen que condicionarles el medicamento, y a final de cuentas se pueden quedar hasta sin medicamento porque obviamente no tienen por dónde, ¿no? Y no nada más eso, o sea, la tecnología para radiación, para inmunología, etcétera, no la han desarrollado. El punto yo creo que es más que nada otro tipo de seres humanos. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Gilberto? Pues nada, yo creo que vale la pena hacer puntuaciones, ¿no? La ciencia básica para nosotros es una piedra angular en la estrategia terapéutica, ya que esa nos ha llevado a tener un conocimiento más profundo del cáncer y cómo lo podemos vencer. Todavía nos falta mucho, obviamente, hemos logrado muchas cosas, pero nos faltan muchos por lograr. Aún la gente se sigue muriendo de cáncer, eso no tengo la menor duda, pero
se muere definitivamente con otras características que teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Ahora los pacientes con cáncer de pulmón pues viven muchísimos años, siempre y cuando tengan las moléculas que les dije. Pero obviamente todo esto implica estudiar bien al paciente. Antes era, tiene cáncer, le van a dar quimio y ahí muere. No, ahora tenemos que conocer muy bien a lo que estamos atacando y obviamente en base a eso diseñamos tratamientos. Esos tratamientos se pueden hablar como cortados a la medida y eso nos permite tener mejores resultados. Y otro punto muy importante es que hay que recordar que hay que hacer un tratamiento desde el punto de vista preventivo y hay que buscar la manera de encontrar las formas más tempranas del cáncer en la comunidad, ¿no? Dígase cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de pulmón, pues no fumen, ¿sí? Cáncer de piel, pues no se asolien, nútranse bien, coman saludablemente, hagan ejercicio. Todo esto son parámetros muy significativos en la detección oportuna y en la prevención de cáncer. Pues muchas gracias, Gilberto. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Si llegaron hasta esta parte, bueno, les recordamos que toda nuestra producción se encuentra en el canal de orocelli.com, o si quieren irse directamente a los temas de salud, bueno, pueden accesar a www.orocelli.com diagonal temas de salud, diagonal temas de salud.html, tal como se puede ver en el cintillo de esta imagen. Y si le está gustando estos temas, bueno, pues le agradeceríamos que nos dieran sus like y que se suscribieran al programa, que nos va a permitir mantener estas presentaciones durante más tiempo. Muchas gracias y muchas gracias, Gilberto, por habernos recibido en su casa. Un gusto. Saludos a todos.